Mis 4 amigos de la infancia se enamoraron de la nueva estudiante de intercambio y se pelearon celosamente por ella. Simplemente dije que el derecho a elegir debía estar en manos de la chica. La estudiante de intercambio entonces asumió que la estaba llamando cazafortunas. Entonces lloró y salió corriendo de la villa que le habían dado mis amigos de la infancia, donde quedó inconsciente. Para vengar al estudiante de intercambio, mis amigos de la infancia arruinaron a mi familia. Yo también morí en el mar camino a ser vendido al extranjero. Cuando desperté era un viaje para 6 personas, pero el estudiante de intercambio solo había reservado 5 habitaciones. Me di la vuelta rápidamente y los dejé a los 5 para que se amaran en la casa de familia. Ah, Serri, no me presiones. Se oyó un grito agudo de una voz femenina. Abrí los ojos. Frente a mí aún se veían la cubierta blanca y las olas embravecidas. Y quien estaba a punto de fingir una caída frente a mí era el estudiante transferido. Al recobrar la consciencia, estaba en un yate. Era un viaje que mis amigos de la infancia y yo habíamos preparado para celebrar el próximo último año de preparatoria. Fue este viaje el que dio inicio a mi miserable vida posterior. No había tiempo para pensar demasiado. Antes de que la farsa tuviera éxito, me sumergí con fuerza en las olas. 2 forasteros. Parecía que Asís me había arrastrado al agua para protegerse. Quien no arriesga, no gana. Esperaba que Isis reaccionara bien a mi contraataque. Rápido, sálvenla. Rápido. Me empujó un poco como pudo caerse. Era muy difícil lidiar con esa chica intrigante. Fingía ser buena persona y no se olvidaba de incriminarme en cada frase. De repente alguien saltó de la plataforma para salvarme. Y me llevaron nadando hacia el yate. Quien me salvó fue Brandon. Siempre había sido simple y físicamente fuerte. Hacía las cosas solo según sus preferencias. Era una lástima por su hermoso rostro. Ahora sentía lo más profundo por Asís. La verdad, nadaba bien. De niño casi fui a entrenar con la selección nacional. Pero desde que alguien vino a salvarme, empecé a fingir que tenía dificultades. Fingiendo que me ahogaba y aferrándome a Brandon con fuerza, sin soltarlo. Lo arrastré hasta que se atragantó con varios tragos de agua de mar antes de que me subiera a cubierta. Silas me ayudó a incorporarme. Así se metió entre Silas y yo, parecía a punto de llorar, y empezó a tocarles piezas de nuevo. Serri, ¿estás bien? Él no la culpes, también quiso ayudarme con cariño. Era el mayor de nosotros. Más de la mitad de las minas de carbón de la capital carbonífera pertenecían a su familia. Así que nadie podía hacerle caso excepto Asís, quien siempre lo contradecía. Le respondí de inmediato, claro que no estoy bien. ¿Por qué no te caes y lo intentas? ¿Aún sabes que quise levantarte con cariño? La pregunta de Asís fue muy ingeniosa. Cuando preguntó si estaba bien, la mayoría respondió que sí de inmediato, logrando así su objetivo de restarle importancia al asunto. Bien, Serri, ya intimidaste a Asís antes y ahora estamos a mano. Silas, llévala de vuelta primero. Empezó a tomar el control de la situación. Aunque Asís no se disculpó conmigo, ya estaba bastante satisfecho con el resultado de hoy. Ahora los 4 se sentían atraídos por Asís. Asís, quien se cambió a nuestra escuela en 2º año, solo tardó 1 año en conquistar a las 4 figuras más influyentes de la escuela. Incluso oí que Brandon quería dejar los deportes y estudiar arte para ir a la misma universidad que Asís, ya que era una estudiante de arte reclutada por la escuela con excelentes habilidades para la pintura. Era especialmente buena imitando y sus habilidades eran tan soberbias que casi podía hacer que la imitación pareciera real. Tu hermana Serri, ¿cómo te convertiste en una rata ahogada en tan poco tiempo? De repente una voz joven, alegre y brillante rompió el estancamiento actual. Wayne, que siempre tenía una cara sonriente, tenía una ligera curva en la comisura de la boca en ese momento, burlándose de mí. Wayne cursaba 2 grados menos que nosotros y empezaba el primer año de preparatoria cuando empezaban las clases. El chico alegre y siempre sonriente era en realidad el más cruel y despiadado de los 4. Solo antes de morir en mi vida anterior supe que la miserable situación de mi familia era casi toda culpa suya. Reprimí el odio en mi corazón y poco a poco lo recuperaría todo. Aunque ahora parecía ser la víctima,
ninguno de los cuatro había dicho una palabra por mí. Solo Silas, con la luz en sus ojos reflejada bajo sus gafas de montura dorada, me hacía reflexionar. Silas me rodeó los hombros con el brazo y casi me llevó en brazos de vuelta a la cabaña. De repente dijo: Sherry, no discutas con Asís. Ella es diferente a ti. Ella... Interrumpí directamente lo que Silas iba a decir en voz baja: no quiero hablar de ella contigo. ¿Podrías dejarme sola un rato? Desde niña siempre me había gustado aferrarme a Silas. Lo llamaban frío y taciturno, pero siempre hablaba como una vieja quisquillosa delante de mí. Incluso dijo que su intención original de ser médico era para mí porque tenía una constitución propensa a las cicatrices y me encantaba jugar. De niño siempre era Silas quien me acompañaba a curarme las heridas cuando me lesionaba. Me dijo: Sherry, voy a tener miedo. Te protegeré en el futuro. No te preocupes por esas cicatrices. Seré el mejor médico del mundo y te ayudaré a eliminarlas. Si Asís no hubiera aparecido, todos habrían pensado que Silas y yo éramos la pareja perfecta. Sin embargo, no había duda. En un futuro próximo mis 4 amigos de la infancia se enfrentarían por culpa de Asís. Asís era como una flor débil e inofensiva acurrucándose junto a ellos. Efectivamente, Asís, al igual que en mi vida anterior, solo había reservado 5 habitaciones. La casa de familia era una pequeña villa. Asís dijo que lo había elegido con mucho cuidado. Había una habitación con vistas al mar y ventanales que le gustaba. Había una habitación ecuestre que le gustaba a Brendan. También había piscinas que a Wayne y Silas les gustaban. Y yo no era asunto de Asís. Y ella lo expresó con amabilidad. Cuando supe que solo había 5 habitaciones, sentí que era el favor de Dios. Dame la oportunidad de dormir con la dulce y suave Sherry. Puedo hacerte la cama y ayudarte a acariciarte la pierna. Sherry, paciencia y duerme en la misma habitación que yo. En mi vida anterior, claro, no lo toleraría. ¿Por qué debería sentirme ofendido solo porque ella quería complacer a las otras 4 personas? Tiré su equipaje directamente del segundo piso a la sala, señalé a mis 4 amigos de la infancia y le dije a Asís: quien quieras, apriétate con ellos. Estoy aquí para viajar y relajarme, no para que me traten mal. Entonces Asís sintió que había perdido prestigio y huyó sin llevarse su equipaje. Ese mismo día Asís, la estudiante transferida que la escuela había reclutado a un alto precio por sus habilidades como pintora, ya no podía usar el pincel. Asís recibió una puñalada en la mano derecha, dejándola incapacitada. Todos creían que le había arruinado la vida a Asís. Todos decían que yo era el principal culpable de todo. Yo también sentía que había cometido un grave pecado. Si hubiera compartido habitación con Asís en aquel entonces y ella no se hubiera escapado sola, quizá esto no habría sucedido. Así que empecé a intentar aceptar a Asís e hice todo lo posible por compensarla. Más tarde fui a visitarla a su casa. Antes incluso de entrar, vi a Silas y Wayne peleando ferozmente en la puerta de Asís. Y Hugh y Brandon también estaban enfrentados. Ignoraban la amistad con la que habían crecido. No tenía nada que decir. Sin embargo, luchaban entre sí así, lateralmente, y a nadie le importaban en absoluto los pensamientos de Asís. Esto no era el mundo animal, y la persona perseguida no era una recompensa para el ganador. Como sentía que le debía a Asís, dije algo que era su propio pensamiento. El derecho a elegir con quién estar debería estar en manos de la chica. Fue una frase tan simple que se convirtió en el testimonio para que Asís creyera que yo había dicho que era una cazafortunas. Lloró y salió corriendo de la villa que le regalaron mis amigos de la infancia. En el camino quedó inconsciente. Después de eso mi vida quedó en una situación desesperada. Aún no había reaccionado a la idea de Asís de querer dormir en la misma habitación que yo. Brandon no soportaba ver la expresión de Asís, que se tragaba su ira y trataba de complacerme. Su rostro reflejaba impaciencia. Sherry, basta. Asís miró a Brandon con lástima y luego a mí con cautela. Sherry, si de verdad no quieres, puedo dormir en el suelo. ¿Crees que está bien? Observé su actuación en silencio con curiosidad por saber por qué era tan buena fingiendo. No decía ni una sola verdad. Era difícil imaginar que Asís hubiera engañado a todos. Sin embargo, su mano sí estaba discapacitada.
En la penumbra del club, yo vestía un uniforme que dejaba ver la luz y servía bebidas a los clientes. Las dificultades de la vida me habían hecho perder mucho peso. Cada vez que me miraba al espejo y veía mis mejillas hundidas, reflexionaba sobre qué había hecho tan mal para tener que sufrir tantas penurias. Este ya era el trabajo mejor pagado que pude encontrar después de que mi familia quedara arruinada. Asís llevaba mucho maquillaje, acurrucándose débilmente en los fuertes brazos de un hombre, mientras sus dedos se movían sobre su pecho. Bajé la cabeza para disimular mi presencia y serví el vino en silencio. Hermano Tim, ¿te ocupaste de ese sinvergüenza que me apuñaló limpiamente? De esos que no tendrán problemas en el futuro. El hombre rió suavemente y su gran mano subió lentamente por el muslo de Asís. Ese es tu propio padre, ¿seguro que quieres dejarlo en mis manos? Vi a Asís extender la mano derecha y tocar lentamente el lóbulo de la oreja del hombre con una pieza faltante. Su voz era fría como una serpiente venenosa. ¿Y qué? Me inutilizó la mano. Todos los que se interpusieron en mi camino deberían morir. Entonces los dos se acercaron cada vez más. Seguí recogiendo las copas de vino usadas en la mesa y oí a Asís decir, ni hablar de los deportes malcriados, hermano Tim. Tienes un buen plan. La trampa fue impecable. Supongo que Serry nunca pensó en el momento en que alguien me atacó. Ahora no solo han eliminado a su familia, sino que los cuatro se sienten aún más culpables conmigo. Dime, ¿cómo quieres que te lo agradezca? Hoy te escucharé. Entonces se besaron apasionadamente. Mi mano inconscientemente se apretó con fuerza. Resultó que todo era falso. Su identidad de huérfana era falsa. Que su mano quedara discapacitada por mi culpa era falso. Incluso lo de que la dejaran inconsciente fue un engaño. Nos tomó el pelo a todos. En ese momento aún había un rayo de esperanza en mi corazón. Quizás mis 4 amigos de la infancia me creyeran. Quizás no querían tanto a Asís. Tomé la iniciativa de buscarlos y les dije, si todo el daño que Asís sufre no tiene nada que ver conmigo, ¿lo creerían? Silas me dio la respuesta con sus acciones. Me clavaron un cuchillo en la mano derecha. La afilada daga se clavó con fuerza en la palma. Dijeron que se lo debía a Asís. Quise preguntar por qué, pero de repente el mango del cuchillo giró, afectándome los tendones y los huesos, provocándome un dolor extremo. Antes de quedar inconsciente, solo vi a Silas sosteniendo el mango del cuchillo y a 3 personas sentadas perezosamente en el sofá, no muy lejos. El amable joven que había jurado ser médico y usar sus habilidades para salvar vidas cuando era niño, ahora me apuñalaba con una cuchilla afilada. Después de eso me transportaron en secreto a un barco. Solo por las conversaciones de los guardias me enteré de que mis 4 amigos de la infancia me venderían al peor barrio rojo de un país extranjero para que me convirtiera en un auténtico cazafortunas. Me lancé al mar imprudentemente en el camino. Las olas impetuosas me quitaban el oxígeno restante del cuerpo. Antes de perder el conocimiento, sentí lo ridícula que era mi vida. No podía ver a la gente con claridad y me encontré con la gente equivocada. Pero aún más ridículos eran mis 4 amigos de la infancia, todos con la cabeza en las nubes y la mente como un cerdo. Todos hemos olvidado que al hombre le faltaba un pedazo del lóbulo de la oreja. Era Ethan, primo de Brendan y miembro de la junta directiva de la escuela. La apariencia de su Asís ahora parecía razonable. Una hermosa y tenaz estudiante de intercambio sería envidiada por haber sido criada como la nueva belleza del campus. Para evitar ser intimidada, irrumpió accidentalmente en el lugar de descanso de sus amigos de la infancia. Desde entonces, una niña delicada y compasiva, como una flor, comenzó a enredarse con sus 4 amigos de la infancia. Parecía una escena donde el cazador se convertía en presa para lanzar un ataque. Sin embargo, el corazón de las personas es impredecible, especialmente el de las ambiciosas. En mi opinión, la ambición de Asís era evidente. Al ver que no aceptaba compartir habitación con ella, se mostró aún más molesta. Quiso extender la mano para llevarme la maleta, pero temía que dijera algo que la avergonzara aún más. Finalmente se armó de valor, miró a las 4 personas que la respaldaban y con el ceño fruncido, se arrodilló frente a mí, llorando lastimeramente. Me quedé allí con una mirada indiferente. Su pequeña figura arrodillada me hacía parecer aún más superior. Cualquiera que viera esto seguramente diría que estaba intimidando a los débiles.
De repente Wayne me pateó la maleta. Sherry, no seas tan descarada cuando te dan prestigio. Tu caída al mar fue solo un accidente. La hermana Asís te ha suplicado así, ¿qué más quieres? Su voz era particularmente feroz. Las otras 3 personas también parecían enojadas. Hugh abrazó a Asís más rápido que Brandon. Sherry, supongo que aún no eres mayor. Te disculpaste con Asís y te irás como si nada hubiera pasado. Miré a los 4 a mi alrededor. Me parecieron muy extraños. La maleta se había caído al suelo, pero me dio pereza recogerla. Tomé mi bolso y salí. Sherry, deja de causar problemas. Ya oscurecerá, ¿a dónde más puedes ir? Silas salió corriendo y me agarró. Sé obediente y regresa conmigo. Le arranqué la muñeca de la mano con fuerza. ¿Quién dice que no tengo a dónde ir? ¿No sabes que esta casa de vacaciones es de mi familia? Tras salir de la casa de familia, busqué a propósito el callejón por donde entró Asís en mi vida anterior. Encontré una habitación privada en el 2º piso, junto a ella. Al girar la cabeza podía ver la vista al mar por la ventana y a Asís. Estaba discutiendo con un hombre de mediana edad. Dijo que fue porque la eché de casa que unos malhechores la apuñalaron. Pero, ¿cuál era la verdad? Pronto lo descubriría. Gracias a la tecnología de seguimiento de enfoque de la fuente de audio de los teléfonos móviles actuales. A medida que la imagen se ampliaba poco a poco, la voz de Asís se hizo más clara. ¿Qué clase de padre eres? ¿Me has criado desde pequeño? Ahora que puedo vender un cuadro por 500 millones de yuanes, ¿quieres que pare? ¿Quién eres tú para mi vida? El hombre encorvado tenía una expresión suplicante. Su voz era demasiado baja para que la oyera con claridad, pero se notaba que sus palabras enfurecieron a Asís. De repente sacó un cuchillo y apuñaló al hombre. Pronto, la ropa del hombre quedó teñida de rojo. Entonces se escuchó el grito de dolor de Asís cuando la daga le atravesó la mano. El hombre cayó inmóvil en un charco de sangre. Asís huyó. Sin embargo, en cuanto pasara corriendo la entrada del callejón, se encontraría con los 4. Estaban preocupados y todos salieron a buscar a Asís. A nadie le importó la persona que yacía en el oscuro callejón, empapada en sangre. Pero por supuesto, no me lo perdería. Las vacaciones de verano pasaron volando. La mano de Asís quedó completamente incapacitada, igual que en su vida anterior. Pero también fue este incidente lo que nos acercó a los 4. Oí que se unieron para hacer un gran negocio y amasaron una fortuna. Usaron su primer cubo de oro para comprarle una villa a Asís. Asís y los 4 deben estar muy unidos. Renacer no me dio un cerebro extremadamente inteligente, pero siempre es bueno tener los pies en la tierra. Quería hacer buenas obras solo para compensar mis sueños incumplidos. Ricky, un prodigio de la natación de 14 años, decayó repentinamente a los 18. Aún no había recibido entrenamiento profesional, pero poseía un talento y una condición física excelentes. En su vida anterior, unos años después, Ricky era una estrella en ascenso en el mundo de la natación. Con tan solo 18 años, ganó importantes premios internacionales y en su momento fue la mina de oro de la empresa familiar de Brendan. La compañía le exigía que ganara el campeonato en todas las competiciones, y sufrió numerosas lesiones a temprana edad. La familia Brendan se volvió cada vez más codiciosa y empezó a exigirle a Ricky que batiera récords en todas las competiciones. Finalmente, al fracasar, no dudaron en recurrir a métodos despreciables y le dieron estimulantes antes del campeonato mundial. El resultado fue predecible. La familia Brendan le echó toda la culpa a él y una estrella en ascenso en el mundo de la natación cayó así. Miré a Ricky frente a mí, que era tan puro como una hoja en blanco. Un chico de 14 años debería haber tenido una vida gloriosa, pero en una vida anterior, quedó congelada para siempre a los 18. Hermana Sherry, ¿vendrá mi abuela conmigo? El chico parpadeó con ojos que parecían de cachorro. Ricky solo contaba con su abuela y su familia, sin nadie que lo apoyara. No me extraña que lo acosaran tanto en su vida anterior. Claro, pero la abuela aún necesita ir al hospital para recuperarse primero. Te llevaré a verla después del entrenamiento de mañana. Al instante los ojos del chico se iluminaron.
Sus ya delicados rasgos faciales ahora lucían aún más deslumbrantes. ¡Qué chico tan encantador! Logré que Ricky estudiara en el departamento de secundaria de nuestra escuela. Entre semana, iba conmigo a la escuela. Al mundo exterior, le decía que era mi primo lejano. Salvo mis allegados, nadie sabía lo que hacía. Después de todo, lo más interesante es hacerse el tonto siendo inteligente. Los días tranquilos no duraron mucho y alguien molesto vino a buscarme. Hugh y los demás tenían un nuevo negocio y querían que invirtiera en él. Con orgullo lo llamaban un premio de familia y amigos. En realidad era solo porque se habían peleado con sus familias por insistir en estar con Asís y andaban cortos de dinero. No me negué directamente porque tenía mucha curiosidad por saber qué demonios veían los cuatro en Asís. Quien me despertó fue el hombre que rescaté del charco de sangre, el padre de Asís. Quiso verme en cuanto despertó y dijo que tenía un gran negocio en el que colaborar conmigo. Señorita Serry, Asís ya no puede pintar. Con las pocas pinturas que quedan de ella, si se gestionan bien, tendrás la última palabra sobre su valor. Estuve tentado. Pronto, la noticia de que Asís era hija de una familia noble se difundió ampliamente. Cualquier cuadro que sacaba con indiferencia era una obra maestra y podía venderse fácilmente a un precio exorbitante. El pasado de Asís cambió gradualmente, de una estudiante de intercambio sin padres a una joven solitaria de la élite pequinesa. Mucha gente se sintió más tentada que yo. Aunque la familia de Hugh había sido adinerada durante 3 generaciones, no pudieron liberarse de las ataduras de ser nuevos ricos. Originalmente planeaban ampliar su círculo social e integrarse en el círculo de la nobleza real casándose conmigo. En su vida anterior, tuvieron mucho éxito. Primero usaron la excusa de que yo intimidaba a Asís para arruinar mi reputación. Luego, siguiendo el plan de Wayne, usaron incriminaciones y todo tipo de medios sucios para desmantelar nuestra familia SH. Pero después de una vida miserable, ¿cómo podía dejar que los malos volvieran a triunfar? Y era aún menos posible que me dejara tentar por las ganancias de lástima relacionadas con Asís. Lo que me tentaba era el placer de primero enaltecer a alguien y luego derribarlo con elogios. Hugh siempre había sido arrogante y menospreciaba a los demás. Ahora que Asís tenía la identidad de una joven de la élite de Pekín, Hugh estaba en las nubes cada día cuando estaba con ella. No solo Hugh, sino los otros 3 también adoraban a Asís. Silas incluso se saltó las clases del último año para acompañarla al extranjero a buscar tratamiento médico para su mano. Todos la adulaban, excepto Wayne, que ahora venía a buscarme. Oye, Serry, he oído que siempre tienes a alguien a tu lado. ¿Qué significa eso? ¿Encontraste una nueva pareja? Wayne ni siquiera se molestó en fingir una sonrisa y su rostro estaba sombrío. Bajé la cabeza para empacar mi mochila, demasiado perezoso para mirarlo. ¿Te peleaste con el perro? Tus palabras apestan. Lo que yo hago no tiene nada que ver contigo. Me molesta mucho verte perderte. Después de empacar mis cosas, me levanté justo cuando Wayne me agarró el brazo con fuerza. Parecía muy enojado. Serry, sesión de peaje oculta, no seas desagradecida. La hermana Asís te ha estado buscando porque no le prestas atención. Con su identidad actual, ya no puedes intimidarla a voluntad, será mejor que te portes bien. Antes de que Wayne pudiera terminar sus palabras, Ricky Hughes apareció de repente y apartó con fuerza la mano de Wayne, que me sujetaba el brazo. El chico había crecido mucho últimamente y parecía muy confiable. Ricky le advirtió a Wayne con la mirada fija. Aunque su rostro aún lucía un poco infantil, su temperamento no era inferior al de los demás. Si quieres hablar, habla. ¿Crees que eres el único con manos? No te muevas. Levanté el brazo y limpié con cuidado el lugar donde Wayne me había agarrado con una toallita húmeda del bolsillo. Pensé que los 4 estaban sucios. ¡Qué buen hermanito de Asís! Tu hermana no tiene prisa, porque sí. Las cosas buenas se hacen esperar, ya me verá. Le di una palmadita a Ricky en el hombro con una sonrisa amable, indicándole que nos fuéramos juntos. Suéltame, mi buen hermanito. Te invitaré a ver un gran espectáculo en unos días. Estas palabras estaban destinadas a que las escuchara Wayne. Wayne era el más despiadado, pero tanto en su vida anterior como en esta, era el más fiel seguidor de Asís. En su vida anterior,
y Silas pelearon frente a la casa de Asís porque los padres de Silas nunca permitieron que Asís entrara en su familia. Asís lloró 2 días por esto y Wayne golpeó a Silas para desahogar su ira. Después de todo, para los demás, Asís, como yo, era el que más apreciaba a Silas. Pero en esta vida, Asís de repente se había convertido en una joven de la élite de Pekín, y quizá no le sería imposible entrar en la casa de la familia Silas. Tenía la intención de darle a Wayne un gran espectáculo, pero desafortunadamente Asís, que había viajado al extranjero para recibir tratamiento médico, tardó mucho en regresar. Los rumores sobre su pasado se intensificaron. Declaró directamente que debía casarse con Asís. Todos estaban ocupados con sus cosas. Reprimí mi entusiasmo por el próximo espectáculo y me preparé para el examen de admisión a la universidad paso a paso. Al fin y al cabo, ¿quién no querría entrar a la Universidad de Tsinghua si tuviera una segunda oportunidad? Le pedí deliberadamente a mi madre que buscara a un estudiante de física de la Universidad de Tsinghua, puro e inocente, para que me diera clases particulares de física y, por cierto, también para Ricky. El chico tenía un gran talento deportivo. En cuanto a los cursos culturales, siempre que fueran aceptables, no le pedí demasiado. Pero Ricky estaba realmente despreocupado. Tenía claro qué camino tomar en el futuro. Así que tras terminar sus estudios, dedicó 1 hora extra de práctica diaria. Su figura, originalmente delgada y alta, fue gradualmente cubriéndose de músculos bien proporcionados. La aburrida física se volvió más disfrutable con su presencia y obtuve 10 puntos más en el último examen de prueba de la preparatoria. Finalmente, tras cumplir mi deseo, Asís y los demás llegaron tarde después del examen de admisión a la universidad. El gran espectáculo que le prometí a Wayne también estaba listo para presentarse. En la vida anterior, la razón por la que nuestra familia SH cayó tan rápido fue principalmente porque ayudamos a la familia Wu a encubrir sus malas acciones y arruinamos nuestra reputación. La familia Wu poseía innumerables minas en la capital del carbón. Probablemente ni siquiera podían contar cuántas eran explotadas por sus propios dueños. Con un entorno deficiente, un equipo deficiente y una seguridad deficiente, ¿cómo era posible que no hubiera accidentes? La familia Wu suprimió todos los accidentes menores. Pero cuando se produjo un accidente en una mina de carbón, no se trató solo de unas pocas vidas. Al conocerse la noticia del desastre minero con decenas de víctimas, la familia Wu se vio en una situación desesperada. En ese momento, Wu y su padre se arrodillaron ante mis padres y les rogaron que ayudaran a la familia Wu a salir del apuro. Pero también por eso la gente pensó que estábamos en la misma situación que la familia Wu. Ahora, al reflexionar sobre todo lo ocurrido, quizás la familia Wu lo había planeado desde hacía mucho tiempo. Primero usaron a nuestra familia SH para blanquearse. Luego, la arrastraron al agua. Y finalmente nos hundieron por completo. Pero en esta vida, nuestra familia SH nunca volvería a ofrecer ayuda. En cambio, yo sería el primero en encender la mecha. Todo empezó con mi tutor de física. Se llama Raiyan. También era un estudiante pobre, apadrinado por mi padre. Originalmente tenía una familia feliz, pero un desastre minero le arrebató a su padre por completo. Su madre buscó justicia por todas partes, pero fue en vano, y murió de angustia en casa. Finalmente, rumbo al campo, Raiyan enterró a sus padres con la ropa y el sombrero de su padre. Obtuve mucha información útil de él. En aquel desastre minero, muchos niños como él perdieron a sus padres y hermanos. Ahora, todos estos niños han crecido. El tiempo no borrará las dificultades, solo las insensibiliza. Aunque la angustia por la pérdida de seres queridos se grabará aún más profundamente en la memoria, gracias a la investigación a través de Raiyan, se encontró rápidamente a las familias e hijos de muchas víctimas. El desastre minero de la familia Wu pronto volverá a ser conocido por el público. Espero llegar a tiempo para darles un gran regalo. Al final, fue Silas quien se ganó el favor de Asís y se quedó con la belleza. De hecho, Asís estaba embarazada, de lo contrario, no habría tenido tanta prisa por comprometerse. De repente sentí un poco de lástima porque la carta del triunfo que había preparado estaba a punto de ser usada. ¿No te da pena? Es Silas. Ni siquiera puedes ver a tu suegro en tu compromiso, ¿de verdad no te da pena? Fingí hablar por Silas, pero en realidad le di una puñalada en el corazón.
Mis palabras implicaban que la familia de Asís menospreciaba a Silas y nadie de su familia asistió al banquete de compromiso. Sin embargo, Silas estaba de muy buen humor hoy por el feliz acontecimiento. No dijo nada al escuchar mis palabras y volvió a sonreír para darme la bienvenida. Asís, que estaba a su lado recibiendo invitados, no era así. Su expresión cambiaba constantemente y se llevó a Silas a rastras. En mi vida anterior, una vez le pregunté a Silas si de verdad le gustaba Asís. Dijo: Serry, ¿por qué no me gusta Asís? ¿Quieres que me gustes? Haga lo que haga, siempre actúas como si estuvieras por encima de todos. Parece que es mi deber complacerte. ¿A quién le gustarías? Hasta que apareció Asís, sabía lo que era el amor. Ser amado es una alegría inmensa. Ella me consolaba y animaba hasta altas horas de la noche, cuando estaba de mal humor. Eso fue después de que lo regañara por no estudiar cultura. Aunque planeaba estudiar medicina y solo sería un mal médico en el futuro, vi que estaba muy triste y le pedí a Asís que fuera con él. También me enviaría la bufanda que tejió ella misma para abrigarme en el frío invierno cuando te esperaba después de clase, pero no podía esperarte. Ya le había dicho que tenía una competencia ese día y le dije que no me esperara. Se le olvidó y aún así me culpó. Supongo que Silas no se atrevería a irse si no podía esperarme y seguía parado en la nieve como un tonto. Así que le transferí dinero a Asís y le pedí que comprara una bufanda y se la enviara a Silas. Cada vez que lo pienso, quiero regañarme por ser tan estúpido. Silas también. La gente de la familia Asís en el círculo de Pekín no vendría ni aunque Asís muriera hoy. Pero para nosotros, la familia de Asís es diferente. Tomé un vaso de la mesa, di un paso y miré a la ruidosa multitud a la entrada del banquete. El buen espectáculo estaba a punto de comenzar. Un hombre encorvado entró corriendo. Agarró a Asís y no lo soltó, llorando a gritos. Asís, soy tu padre. Me apuñalaste y estuve 3 meses en el hospital. Pensé que solo había sido un accidente, pero ¿por qué no viniste a verme ni una sola vez? Asís, ahora que tienes dinero, no puedes abandonarme. Al instante todos a mi alrededor quedaron atónitos. Ese hombre tan andrajoso, desaliñado y desaliñado era en realidad el padre de Asís. Asís no pudo contener el arrebato del hombre. Solo pudo seguir explicándoselo a los demás presa del pánico. No lo conozco, está diciendo tonterías. Vamos, que alguien lo saque. El hombre empujó a Asís, que estaba bloqueando el paso, y corrió hacia los padres de Silas. Suegros, Asís tiene mucha suerte de casarse con alguien de su familia. Si Asís hace algo mal, suegros pueden disciplinarla. No pasa nada, incluso si la golpean, es tan dura como yo. Mira, nos parecemos. Y se levantó el pelo para que la gente le viera la cara con claridad. De verdad que se parecía un poco a Asís. Esta chica ha sido muy dura desde pequeña, no se la puede matar a golpes. Los padres de Silas estaban tan confundidos por el repentino arrebato del hombre que llamaron a los guardias de seguridad para que lo sacaran a rastras. El hombre forcejeó y sacó su teléfono, pidiendo constantemente a la gente que viera el vídeo que se estaba reproduciendo. Asís, eres tan cruel. ¿Cuántas veces te lo he rogado? Mira con qué fuerza me apuñalaste. Miren todos, Asís no es una jovencita, es una asesina en potencia. El vídeo era la escena del crimen que grabé en el resort. Finalmente, tras cumplir mi deseo, el hombre simplemente tiró su teléfono a la alfombra del pasillo y dejó que todos lo vieran. Algunos curiosos se acercaron para recoger el teléfono, pero Asís se lo arrebató, lo tiró con fuerza al suelo y le dio una patada descontrolada. Silas parecía no entender aún lo que estaba pasando. Hugh abrazó a su prometida y la consoló con ternura. Hugh me fulminó con la mirada y la ira en sus ojos estaba a punto de estallar. Serry, eres tú, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a intimidar a Asís? Me senté tranquilamente a la mesa, saboreando la deliciosa comida. Este postre está delicioso. Yo, el más impaciente, era Brandon. Fue el primero en acercarse y confrontarme. Serry, ¿no soportas ver a Asís feliz? ¿Qué te ha hecho Asís para hacerte daño? De una bofetada, Brandon giró la cara. Lentamente limpié la mano que había golpeado a alguien con el mantel. Entonces me levanté de la mesa.
Silas pareció despertar de repente al ver a Asís en brazos de Hugh. Caminó rápidamente hacia mí y me interrogó. Serry, deja ya tus travesuras. Aunque nos separes a Asís y a mí, es inútil. Si quieres que esté contigo, estás soñando. Antes de que Silas pudiera terminar sus palabras de una bofetada, le di una aún más fuerte. ¿Qué tonterías decía este loco? Creo que estás muy mareado con este feliz acontecimiento de hoy. Incluso me siento sucio al golpearte. Como ya estaba aquí, te di una bofetada fuerte. Asís lloraba en los brazos de Hugh y no podía recibir una bofetada por el momento. Antes de que pudieran reaccionar, llamé a los guardaespaldas que estaban entre los escritorios y les pedí que me protegieran. Al mismo tiempo controlé a los presentes y les dejé ver la sorpresa que tenía preparada hoy. Es una lástima que Wayne no viniera hoy. No pude abofetearlo y mi trastorno obsesivo-compulsivo me hizo sentir un poco incómodo. Aunque los invitados aún no se han ido, déjenme mostrarles algo bueno. La pantalla gigante comenzó a reproducir vídeos poco a poco de Asís y ellos. La escala era tan grande que la madre de Silas se desmayó en el acto. El banquete de compromiso se volvió aún más caótico. Cada uno creía ser el único para Asís. Así que cuando Asís se propuso grabar los hermosos momentos, mostraron una gran cooperación. Sus expresiones y posturas eran las mismas. Y los protagonistas del banquete de compromiso de hoy, la protagonista femenina se escondía en los brazos del buen hermano del protagonista masculino, y el rostro del protagonista masculino estaba lleno de emociones encontradas. Efectivamente, la combinación de rojo brillante y verde brillante era la más llamativa. Asís, que se escondía en los brazos de Hugh, fue repentinamente desviado por él y cayó al suelo. Silas estaba tan furioso que tenía los ojos rojos. Agarró con fuerza el cuello de Asís y la interrogó con locura sobre por qué le había hecho esto. Le recordé a Asís que levantara la vista. Aún había más drama por venir. Un vídeo grabado en secreto se reprodujo en la pantalla gigante del banquete. Se oían las voces de un hombre y una mujer de fondo, pero solo se veía la figura de Asís. Esta era la mayor baza de Asís para colarse en la alta sociedad. Todo el dinero que ganaba lo obtenía falsificando y vendiendo pinturas antiguas falsas. Aunque las pinturas antiguas que imitaba eran falsificaciones, podían venderse a precios exorbitantes como si fueran auténticas. Es una verdadera lástima que con tan buenas habilidades tuviera que tomar el camino equivocado. Hoy nadie puede escapar, todos tienen que entrar y ser hechos a medida como Ethan. Todos los vídeos del banquete de compromiso de hoy fueron patrocinados por Ethan. Por supuesto, no quise cooperar con él. En cambio, me alié con la policía para arrestarlo. Lo arrestaron hace tiempo. Estas fueron las pruebas que proporcionó voluntariamente para obtener una reducción de sentencia. Casi todos los negocios ilegales de la familia Ethan estaban en manos de Ethan. Una vez investigado por las autoridades, Ethan fue el mejor chivo expiatorio. Gracias a las pruebas que reuní durante este periodo, Ethan pudo manejar la máquina de coser sin preocupaciones durante décadas. Expuso las actividades ilegales de Asís y mis 4 amigos de la infancia. Usaron las pinturas antiguas falsas pintadas por Asís para revenderlas en el mercado negro y obtuvieron enormes ganancias. Al principio, los 4 tenían una buena impresión de Asís. Pero al darse cuenta de que Asís podía ganar fácilmente tanto dinero con solo vender un cuadro, empezaron a decaer por completo. La tentación del dinero les impidió abandonar a Asís y comenzaron a provocar incendios para Asís y a compartir el botín. Sin embargo, las manos de Asís quedaron repentinamente inutilizadas y no hubo suministro de falsificaciones posteriores. Entraron en pánico. Esta fue también la razón por la que todos me culparon después de que Asís sufriera un accidente en mi vida anterior. Después de todo, les había cortado la fuente de riqueza. Resulta que la gente a mi alrededor era muy realista. Me rodearon para auparse a mi familia y apoderarse de sus propiedades. También rodearon a Asís por puro interés. No es de extrañar que las pequeñas travesuras de Asís no pasaran desapercibidas para los demás. Solo actuaban por interés y yo era solo un inútil. El último vídeo fue una conversación entre Ethan y Asís, que Ethan grabó en secreto. Como a menudo andaba al borde del peligro, Ethan no confiaba en nadie y siempre captaba las debilidades de Asís.
Este vídeo no solo reveló las actividades ilegales de Aziz y los cuatro al revender pinturas falsas, sino que también mostró lo absurdo del banquete de compromiso de Silas. Aziz quería confiar en que su hijo se casara con un miembro de la familia Silas, pero el niño no era de Silas. Aziz, en la pantalla grande, miraba con ternura a la persona de enfrente. Hermano Ting, usted dijo que el nieto mayor de la familia Silas en el futuro es en realidad hijo de alguien de la familia Ethan. ¿Crees que se pondrán furiosos cuando lo sepan? Solo pensarlo es gracioso. No sé si se pondrán furiosos, pero vi que Silas estaba a punto de hacerlo. Se enamoró perdidamente de Aziz. Quizás le fascinaron los beneficios que Aziz podía aportar. Brendan se sintió atraído por su belleza. Wayne parecía considerar a Aziz su amo. Fue bastante extraño. Silas tenía sentimientos verdaderos. Lo supe en mi vida anterior. La familia Silas tiene muchos hospitales privados. Para que Aziz volviera a pintar, Silas incluso tuvo la idea de un trasplante. En ese momento casi tenían el poder de cubrir el cielo. Silas había realizado varias operaciones privadas, pero todas fracasaron, así que se dio por vencido. Ahora parece que lo tenía planeado desde hacía mucho tiempo. Originalmente solo quería exponer el delito de los hospitales privados de la familia Silas de vender certificados de nacimiento. No esperaba que Silas hubiera empezado a conspirar tan pronto. Sin embargo, es justo, podemos acabar con todos a la vez. Tendré una nueva vida y todos entrarán y se adaptarán juntos. El banquete de compromiso finalmente terminó con éxito, y todos los protagonistas fueron llevados a la máquina de coser. Sin embargo, lo que no esperaba era que la escena de mi vida anterior se repitiera. Hook, quien debería haber sido detenido, apareció en el recibidor de mi casa con la misma postura que antes. Su padre lo trajo y se arrodilló ante mis padres, rogándome que tuviera piedad. Serry, tu tío te lo ruega, por favor, deja ir a tu hermano Hook. Haré que te disculpes. Mientras estés dispuesto a dejarnos ir, puedes hacer lo que quieras con él. Llevaba los datos de entrenamiento de Ricky en la mano y bajé lentamente del segundo piso. Mis padres no pudieron negarse a la súplica del padre de Hook, pero yo podía ser despiadado. Dejé a mis padres en paz y me encargué yo solo del padre y el hijo. Después de todo, había expuesto el asunto del desastre minero en la familia Hook. Y cuando el árbol grande cae, los monos se dispersan. Hook, que antes era arrogante, ahora tenía la ropa desordenada, una barba descuidada y de repente parecía 10 años mayor. Simplemente inclinó la cabeza y se arrodilló en el suelo, sin atreverse a mirarme. Murmuró, Serry, antes estaba tan ciego que confundí algo sin valor con un tesoro. Por favor, déjame ir. Sé que me equivoco. Te daré todo el dinero de la venta de los cuadros. No, te daré todo el dinero de nuestra familia. De verdad que no quiero ir a la cárcel. Todavía soy joven. Hook se emocionó cada vez más. Al ver que permanecía impasible, se arrastró hacia mí de rodillas. Me agarró el dobladillo del pantalón. Era como un perrito implorando clemencia, meneando la cola. Sus ojos estaban llenos de miedo e impotencia, con una mirada lastimera. Pero no era un perrito lastimero. Era un lobo de la montaña del este que no merecía ayuda. Si no lo liquidábamos de una vez por todas, seguramente volvería en el futuro. Le arranqué el dobladillo del pantalón que me agarraba y le di una patada en el hombro, derribándolo. Solo siendo implacable pude protegerme. Tras solo un año de entrenamiento, Ricky ya había empezado a participar en ligas provinciales. Todos los clubes importantes, tanto abiertamente como en secreto, querían fichar a este prodigio de la natación. Pero, por desgracia, todos fracasaron. Es cierto que los intereses pueden corromper a la gente, pero quienes tienen conciencia seguirán actuando según ella. Al igual que cuando era niño, me rompí una pierna al salvar a Wayne, lo que me impidió volver a entrenar en natación. Pero nunca culpé a Wayne, ni me arrepentí de haberlo salvado. Después de todo, Wayne era solo un niño inocente en aquel entonces. En peligro, cualquiera capaz iría a salvar a otros. En los días siguientes, las empresas familiares de varios de ellos fueron clausuradas o los responsables encarcelados. Finalmente, tras cumplir mi deseo, mi vida volvió a la paz. Sería mejor si ese molesto Wayne no estuviera cerca. Salí por la puerta trasera de mi casa, intentando evitar a Wayne,
pero aún así me encontró. Parecía que, desde que Asís había vuelto a tener la mano incapacitada, Wayne rara vez usaba su radiante sonrisa como disfraz. Se parecía cada vez más al Wayne de mi vida anterior, que siempre acechaba en la oscuridad para espiar a su presa. Hermana Sherry, tengo algo que decirte, ¿podemos hablar? Wayne parecía demacrado y había un tono suplicante en sus palabras. Claro que no estuve de acuerdo. No hace falta, no tenemos nada de qué hablar. Rodeé a Wayne y estaba a punto de subir al coche. De repente sacó una daga y se la clavó en la mano derecha, justo delante de mí. ¿Y si te digo que yo también he regresado, hermana Sherry? ¿Aún puedo compensar mis errores? ¿Qué debo hacer para que me perdones? ¿No sabes que tras tu muerte en la vida anterior, descubrí que Asís me mintió y dijo que ella fue quien me salvó? Levanté la mano para interrumpir a Wayne. No quiero escuchar, no hace falta que digas más. Wayne siempre había sido terco desde niño, o mejor dicho, era paranoico. Me impactó que Wayne pudiera hacerse daño de esa manera, pero ya había adivinado que Wayne, como yo, había renacido. El plan que Wayne llevaba tiempo tramando para incriminar a mi familia por evasión fiscal se desvaneció de repente. Y anónimamente le envió pruebas de la mala gestión en las empresas del grupo de mi padre y de la malversación de fondos por parte de altos ejecutivos. El sonido de la sangre goteando me devolvió la conciencia. Wayne soportó el dolor, sacó la daga y siguió clavándola en mi mano. Aquí estás. Mientras puedas desahogar tu ira y perdonarme, no me quejaré del dolor. Les hice una señal a los guardaespaldas que estaban a mi lado para que se apartaran. Wayne, ¿que si tú también has regresado? Quienes cometen errores deberían ser castigados. Deberías vivir con culpa el resto de tu vida. ¿Quién dice que con solo disculparte puedes ser perdonado por lo que hiciste mal? Mientras hablaba, limpié lentamente la sangre de la daga con la ropa de Wayne. Luego la metí en el bolsillo de su abrigo y le di unas palmaditas. Me limpié toda la sangre de las manos en su ropa. Me da asco solo mirarte. Toma tu herramienta y lárgate. Una vida nueva siempre es agradable. Hacía mucho que no veía a Wayne. De vez en cuando oía que se encerraba en casa. Y siempre recibía cositas que él me enviaba anónimamente de diversas maneras. Eran cosas que yo había dicho que me gustaban y quería cuando aún jugábamos juntos. Por desgracia, después de tanto tiempo, estas cosas ya no me servían de nada. Igual que Wayne. Los días de esfuerzo pasaron rápido. Contraté a un entrenador profesional reconocido en la industria para Ricky y su rendimiento mejoró rápidamente. Podría ser considerado la mitad de su entrenador. Lo acompañé en todas las competiciones, grandes y pequeñas. También era para compensar mi arrepentimiento por no haberme convertido en nadador. Iba a participar en el Campeonato Mundial. Los Juegos Olímpicos, que se celebran cada 4 años, eran una oportunidad que Ricky y nuestra marca deportiva no podían perderse. En su vida anterior, se descubrió que Ricky había consumido estimulantes en esta competición y fue desacreditado. En esta vida, tuvo un desempeño constante e incluso rompió un récord mundial. Mi marca deportiva se elevó y se mantuvo a la par de la posición de Ricky en el mundo de la natación. También fui calificado como un joven gerente de marca excepcional. Una vida maravillosa me esperaba. Ricky realmente estuvo a la altura de las expectativas. Además de hacerme preocupar menos por sus competencias, su atractivo seguía siendo tan encantador como siempre. Creció proporcionalmente con el impresionante físico de un nadador y una linda cara de niño, medía casi 1,9 metros incluso antes de cumplir los 18. Mientras veía la grabación de su competición en el vestíbulo del hotel, algunas chicas incluso se acercaron a preguntarme quién era. Con solo ver su físico, pensaron que era una celebridad. Pero resultó que seguía usando un reloj. Ricky, ¿por qué no usas el móvil que te compré? ¿No te da vergüenza llevar siempre este reloj? Ricky ajustó la correa con cuidado mientras me miraba con una expresión de incomprensión. La mirada del chico siempre era cálida y sus estrellas, cautivadoras. Hermana Sherry, cuando voy sola al tren, la gente del metro siempre me pide mi información de contacto cuando les muestro esto. Cada vez menos gente me la pide. Además, para las hermanas, tenerte a ti es suficiente. ¡Qué bien! Todos tendremos un nuevo futuro.